aquí se le he puesto, no le molesta. Y ahí antes de entrar ya a las diapositivas de dispersión, pasamos lista y ya damos inicio, ¿no? Voy a detener ahorita mi video para evitar que ustedes tengan problemas con la imagen que les comparto. Está grabando, ¿no? Sí, ya inició la grabación. Después hay que preguntar. Creo que está ahí. Creo que lo continúa de nuevo, ¿no? Si no toca, es que sale por... Esos son los códigos de colores que revisamos ayer en el cable que les mostré, ¿no? A ver, vamos a revisar el tema del audio, ¿ya? Un momentito. Siguiendo con el video, ya finalmente vamos a realizar los empalmes, pero antes de realizar los empalmes, si se dan cuenta acá ya lo tenemos la fibra insertada, lo tenemos en la codificación que nosotros trabajamos, que es azul, naranja, verde y marrón. Ya los dos primeros colores, el azul y naranja, lo tenemos abajo y en la parte de arriba lo tenemos el verde y el marrón. Entonces lo vamos a poner, ya está instalado las dos fibras y de forma recta vamos a empalmar. Ya está en el orden que corresponde. Ahora lo que pasamos a realizar es, una vez que ya tenemos las puntas sobrantes, que no vamos a trabajarlo ahora, lo vamos a poner a un costado para que no nos dificulte los trabajos. Ya tenemos identificado en ambos extremos, si nos damos cuenta. Ya tenemos acá el buffer naranja, el buffer azul. Ya, de igual forma acá a este lado también están los dos colores. Ya. Luego que ya habíamos configurado el equipo, vamos a colocar los smooth, porque ya la máquina está lista para empalmar. Metemos el smooth. Los SNUD son los que en campo se le conoce como manguitos termorretráctiles, ¿no? Que son los que protegen los hilos de fibra que quedan expuestos, ¿no? A cada lado. Ya, entonces ya tenemos los smooth. Ya, acá lo tenemos los smooth. Ya están puestas. Entonces vamos a proceder a colocar. Ya, entonces ahora pelamos las puntas de ambos extremos, más o menos calculando el corte. No tiene una medida exacta esto, ya que las puntas se puede manipular. Ya empezamos a pelar ambos extremos.
Y ya tenemos definitivamente ambas puntas peladas. Ya. Como ya tenemos lista para pelar, para cortar, procedemos con el papel tisú. Echamos un poco de alcohol isopropílico. Siempre vamos a empezar por los primeros colores de la codificación que trabajamos. En esto vamos a trabajar con el azul. Ya. Entonces, cuando trabajamos con el smooth de 60 milímetros, podemos cortar si te das cuenta, acá tenemos una medición. Hay una medida de 10, 15, 20. Normalmente podemos trabajar en 10 o en 15. Como es de 60 milímetros, vamos a trabajar en 15. Ya. Entonces, cerramos y ya tenemos el corte realizado. Procedemos a colocar en un lado. Ya tenemos una punta, un extremo. Y ahora colocamos el otro lado que ya tiene manguito, smooth como se llama. Ya, entonces echamos un poquito de alcohol. Ya nuevamente procedemos a cortar a 15 milímetros. Cerramos y cortamos. Ya, entonces vamos a proceder a colocar nuevamente el segundo extremo de la fibra. Ya están los dos ángulos, los dos puntas. Procedemos a cerrar y vemos acá en la máquina. Ahí están los cortes. Tenemos los valores de los cortes. Y procedemos a empalmar. Si nos damos cuenta acá, tenemos... Esta es la pérdida del empalme. Si se dan cuenta, 0.01. ¿Qué tal? Buenos días. En el video, como vemos en la máquina empalmadora, la Sumitomo, se señala la pérdida que tendría ese empalme, ¿no? Que es 0.01 dB. Yo les he compartido ahorita también un archivo de la ITU, el L12, que es sobre los splice, ¿no? Los empalmes. Ahí también se señala que la pérdida promedio de estos empalmes por fusión es ser menor o igual a 0.1, ¿no? Entonces ahí estaríamos dentro de la norma. dB de pérdida por empalme. Entonces, esto está dentro del parámetro de los empalmes de fibra óptica. Y para verlo, para notarlo más, tramos, si se dan cuenta, acá nosotros tenemos, por ejemplo, dos imágenes. Es porque la máquina tiene dos cámaras internas. Pero si queremos ver cámara por cámara, vamos y vemos el núcleo. La primera cámara, el núcleo, núcleo. Y si nos damos cuenta, cada ventana tiene un núcleo. Es X, es Y. Entonces, por eso lo diferenciamos las cámaras y nos damos cuenta que el núcleo está en perfecto estado. Si tuviéramos alguna falla, el núcleo saldría una raya, una mancha, o por suciedad o por corte. Pero en este caso, el núcleo está bien y la pérdida también está dentro del parámetro, entonces podemos decir que este empalme está bien. Ya, entonces una vez que nosotros tenemos ya la fusión realizada y verificado que esté bien, en buen estado, entonces pasamos a cerrar el empalme. Abrimos el horno, si nos damos cuenta, ya hemos calibrado el horno. Procedemos, hacemos un compartimiento, si se dan cuenta, la fibra está empalmada la fibra. Entonces vamos a colocar el manguito partes intermedias, partes iguales, ya, y procedemos a quemar. Colocamos y automáticamente cuando yo coloco el manguito se me va a prender un LED indicándome que el primer horno está funcionando y está quemando el smooth.
Entonces procedemos a cerrar. Ahora cogemos el siguiente hilo, que es el naranja, un poquito de alcohol. Vamos a proceder a cortar nuevamente el siguiente hilo. Damos a 15, cerramos. Ya, tenemos el primer corte. Ahora vamos por el siguiente hilo. Siempre al cortar hay que fijarnos que esté limpio la cortadora, que no tenga ninguna astilla de vidrio o algún hilo por ahí, ya que eso también nos va a generar malos cortes y basta rotura de fibra. Ya tenemos ya nuevamente la siguiente y vamos a colocarlo. Ya están los dos extremos. Igualmente venimos. Si nos damos cuenta, acá sí está mal. Cuando está mal el corte nos indica el lado izquierdo. En este caso vamos a sacar el hilo izquierdo. Vamos a pelarlo nuevamente, ya que está mal. Ponemos a 15, cerramos. Ya está cortado la fibra. No, todavía vamos a hacer un corte más, ya que se ha roto la fibra. Una pequeña limpieza. Ya colocamos a 15, cerramos, vamos, y ya tenemos la fibra nuevamente. Ya están ahí los parámetros de corte. Ya, finalmente ya tenemos el segundo empalme. Si nos damos cuenta, tenemos la pérdida 0 dB. Empezamos a verificar ahora el núcleo. Vamos a verificar el núcleo ahora. Ya, vamos. Ya, el núcleo está bien. Está bien el núcleo. Y por pérdida tenemos 0.dB. Está perfecto. Entonces salimos del empalme. Ya, vamos a abrir el siguiente horno. Abrimos. Vamos a compartir, si se dan cuenta el empalme está ahí. Vamos a volver a compartirlo. Ya, compartimos partes iguales y procedemos a quemarlo. Ya acá podemos ver que todavía está quemando. El segundo horno está prendido todavía. Vamos a esperar un pequeño momento que se termine de quemar. Ya no sea el mismo zumbido del equipo nos da a conocer que ya está listo. Procedemos a sacar ahora. Ya, mira, si se dan cuenta, ya las dos fibras están empalmadas. Ya lo tenemos empalmado. Acá, ya, este es un hilo, el hilo naranja, el hilo azul. Ya lo tenemos empalmado y miren el núcleo, cómo ha quedado. Se ha quemado bien, está bien empalmado, está compartido, entonces podemos descartar que está bien. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a colocar nosotros. Ya que hemos agarrado el buffer azul, vamos a empezar. Siempre va al lado de
Bien, les estaba mostrando este video al inicio, mientras esperamos que el resto de sus compañeros se vayan conectando. Ahí hemos podido ver algunas cosas interesantes, ¿no? Primero el uso del código de colores que tenemos, que está normado, que se los he compartido por el chat, ¿no? Como hemos visto, arranca con el buffer secundario azul y trabaja con los hilos azul y naranja también, siguiendo el orden, ¿no? 1 y 2 vendrían a ser según el código de colores, ¿no? Lo retira el buffer primario Está clarito, y se están cruzando los audios. Dice Juan Ruiz, se están cruzando los audios. A ver, mira. El mío está apagado. Ahora me escuchan bien, ahora es una prueba. a ver, ¿ahí me escuchan bien, Juan? Correcto. Ya. Entonces, les decía, puntos a rescatar del video que estábamos revisando. Primero, el uso de la norma de código de colores, ¿no? Otra vez hay un comentario de José Gustavo. De repente está desplazado. De repente. A ver, Eso es una prueba para ver si hay acoplamiento. ¿me confirman si continúa el acoplamiento? ¿Todavía persiste el problema? Ahora se escucha bien, dice Marco. ¿Todos tienen ese problema de acoplamiento o Dicen algunos, o solo algunos? algunos. Se escucha bien. Ya, entonces, les decía, eh, sí hay problemas de acoplamiento, pero es leve. Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, eso es dispositivo, eso es un dispositivo. A ver, voy a tratar de ir avanzando y ustedes me dicen Ya se ve si se ve normal. normal. Ya. A ver, entonces les decía, las cosas a rescatar del video, ¿no? El uso de los códigos de colores que les comentaba que es lo que usamos en campo, ¿no? Les he compartido el archivo de la norma, día 598, Dale pausa. Dale pausa. donde empezamos con azul, naranja, verde, marrón, que son las cuentas que usamos nosotros aquí para el cable de fibra óptica que tenemos en Azteca, ¿no? Y luego los buffer primarios también siguen el mismo orden, ¿no? Entonces acá el técnico en el video empalma los hilos azul y naranja, ¿no? Que vendría a ser el 1 y 2, ¿no? Les quita el recubrimiento primario y lo que él fusiona es el núcleo con el cladding, ¿no? Que es lo que se ve que se alinea ahí en la empalmadora, ¿no? Y luego les coloca los smooths, que son los protectores, vendrían a ser, que vendrían a reemplazar al recubrimiento primario, ¿no? Ahora, todo esto van luego ordenados en un cierre de empalme, que es lo que se ve ahorita en la imagen, ¿no? Donde lo he dejado en pausa, ¿no? Ahí es donde ponemos los 48 hilos. Voy a darle play para que vean cómo lo ordena y de ahí ya pasamos a las diapositivas que les comentaba ayer de dispersión que tengo, ¿no? Derecho de la parte de la mufa va a ir colocado la dirección de los empalmes. Entonces vamos a colocar azul y naranja. Y ahora
para que finalmente se concluya el empalme, ya, entonces procedemos a condicionarlo de esta forma, ya que la misma bandeja de empalme nos da ese tipo de procedimiento para poder acondicionar la fibra y colocamos, finalmente queda dentro. Acá de igual forma vamos, de forma circular, según el procedimiento de la bandeja, ya que tenemos indicaciones, si se dan cuenta. Ya, entonces esto ya lo podemos hacer con más calma para que, y es más, tener mucho cuidado para no romper la fibra, no generar daños al momento ya de estar empalmado. Y finalmente ya tenemos la fibra. Circular también. Ahora, los cierres de empalme que tenemos nosotros, o mufas como también se le llama en campo, son dos bandejas de 24 hilos cada una, ¿no? Lo que el técnico finalmente realiza es dejar acondicionar los hilos dentro de la bandeja de manera circular, respetando el radio de curvatura. La misma bandeja, el mismo kit de cierre de empalme, ya nos, digamos, evita que nos excedamos en ese radio, ¿no? Para evitar atenuaciones, que era lo que vimos ayer por exceso de curvatura en el hilo, ¿no? Y, bueno, de ahí ya el técnico realiza el procedimiento de cierre, ¿no? Si gustan, como les he pasado el link, ya lo pueden terminar de visualizar. Y ahorita voy a mostrarles las diapositivas que les comenté ayer, porque si no creo que nos va a ganar el tiempo, ¿no? Sí, todo conforme hasta ahí, ¿no? Hay alguien que falte conectarse para antes de que... Tenemos ahorita ya alegrarnos la Ya. Ya empezamos entonces. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿En el chat hay algo? no, ¿No? Ah, ya, entonces. Como les comentaba el día de ayer, ¿no? La dispersión es un parámetro que nos limita en la distancia y en la tasa de transferencia de datos que podemos enviar a través de la fibra, ¿no? Entonces tenemos, en el caso de la fibra multimodo, hablaríamos de dispersión modal, ¿no? Que es causada por los diferentes tipos de trayectoria que realiza el haz de luz dentro del núcleo. Y en nuestro caso, que es lo que nos interesa, la dispersión cromática y la dispersión por modo de polarización. Cada una tiene diferentes... ¿Estás lista? ¿No lo estamos viendo? Cierre, pasamos la lista. Ya, entonces, como le decía, la dispersión cromática y la dispersión por modo de polarización tiene diferentes lecturas, ¿no? Entonces, pero igual ambas lo que ocasionan al final es que en la salida del receptor, como habíamos estado viendo el día de ayer, ¿no? El pulso sufra un ensanchamiento, ¿no? Como está aquí en la imagen, ¿no? Ahora, la idea es evitar eso porque, como le mencionaba, esto nos limita bastante en la tasa de transferencia del enlace y también la distancia, ¿no? Conforme haya más distancia, mayor va a ser la dispersión, ¿no? Y si hay mayor dispersión, la tasa de transferencia también se va a ver afectada, ¿no? Se va a ver reducida. Ahora, ¿por qué ocurre? Lo que sucede es que dentro del núcleo de la fibra óptica, la luz viaja a diferentes velocidades. Habíamos estado
el día de ayer, revisando que cuando hacíamos o trabajamos sobre DWDM, hay una... Vuelta a decir que hay un complemento. José Gustavo. A ver. José, ¿ahí mejor? ¿Me escuchas? Tienes que leer la contigo. Ahí, a ver. Sí, correcto. ¿Ahí me pueden escuchar? Sí, sí. Ahí, sí. Me escucho con flamenco, todo ok. Ya, ok. Entonces yo continúo, ¿sí? Hay un comentario de una precisión de Raúl Núñez. Sí, es correcto, ¿no? Lo ideal, ayer también lo mencionamos, es hacer las mediciones con el OTDR bidireccionales, ¿no? Y según eso promediar las pérdidas de empalme, ¿no? Y ese es el valor del que deberíamos guiarnos, ¿no? Lo que indica la fusionadora es referencial, ¿no? Ok, José, no hay problema. Te volvemos a dar el pase. Entonces, les decía, ¿por qué ocurre la dispersión? La luz que ingresa en el núcleo de la fibra viaja a diferentes velocidades, ¿no? Ahora, en DWDM, como les mencionaba, hay una frecuencia central que es sobre la que trabajamos 1550, pero van otras longitudes de onda dentro de ese, o sea, viajan varias longitudes de onda, ¿no? Dependiendo de los canales que estemos usando, ¿no? 40, 80, ¿no? Entonces, en la salida, lo que ocurre es lo que se muestra aquí, ¿no? Tenemos el pulso de ingreso, este es el versus de la potencia versus el tiempo, y a la salida de la fibra, lo que vamos a tener en la recepción es que el pulso inicial de tiempo t ha sufrido un ensanchamiento, ¿no? Como se ve aquí en la imagen. Y esto se mide en picosegundos por kilómetro, ¿no? O sea, digamos que si fuera 2 PS por kilómetro, y acá tenemos 1 kilómetro, acá a la salida este pulso se ha ensanchado en 2 picosegundos, ¿no? Esa es la manera de dar lectura. ¿Cuáles son los efectos? Como les mencionaba, ¿no? Mientras mayor distancia recorramos, mayores van a ser los efectos de la dispersión, ¿no? Estos se agrandan, perjudicando la tasa de transferencia del enlace, ¿no? Porque ocurre una interferencia entre símbolos, ¿no? O ISI. Entonces tenemos los pulsos originales, que son estos, y a la salida lo que ocurre es el ensanchamiento del que hablábamos, ¿no? El dato que les daba, ¿no? A mayor tasa de transmisión, menor va a ser el periodo de los pulsos y por tanto mayor va a ser el efecto de la dispersión, ¿no? Más adelante tengo unas láminas donde se puede visualizar mejor eso, ¿no? Y las unidades de medida que usamos para la dispersión, que es picosegundos por km, ¿no? La dispersión modal, que está asociada a la fibra multimodo, les había comentado de que en el caso de la fibra multimodo, la luz viaja realizando diferentes trayectorias, ¿no? Como se ve en la imagen, tenemos el rayo, la trayectoria en verde, la trayectoria en azul y la trayectoria en rojo, ¿no? Y lo que genera es que de la salida, cada trayectoria llega en diferentes tiempos y genera el ensanchamiento del pulso, ¿no? Que esto puede ser visualizado como subpulsos, ¿no?
Esto es en multimodo. En monomodo lo que tenemos es la dispersión cromática, ¿no? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Por eso les he colocado la lámina, ¿no? Que el índice de refracción va variando según la longitud de onda. Existe una relación, ¿no? Y nosotros también ayer habíamos revisado que el índice de refracción afecta la velocidad en la que se propaga la onda, ¿no? Entonces por ahí un poco que ya podemos entender a qué se debe este desfase de velocidades en la transmisión de la fibra monomodo, ¿no? Bien. Entonces, la causa principal de la dispersión cromática es que los pulsos de luz que viajan no son monocromáticos, ¿no? Es decir, hay otras longitudes de onda, ¿no? Son diversas longitudes de onda en las que viajan a través de la fibra óptica, no es un solo pulso. Hay dos factores, así como vimos en la atenuación que teníamos la absorción y la dispersión, que incidían de manera intrínseca en la fibra óptica, en la atenuación de la fibra óptica. En el caso de la dispersión hay dos razones, ¿no? Una es la dispersión del material, que es intrínseca al material con el que se construye la fibra, el hilo de fibra, y la otra es la dispersión de guía de onda. Esta de acá es la que se altera, más adelante les voy a mostrar, ¿no? Pero esta es la que podemos modificar para correr el punto de dispersión cero, ¿no? En la fibra óptica. La dispersión del material, como les digo, es intrínseca, ¿no? Al material con el que fabricamos el hilo, entonces sobre eso no se puede trabajar mucho, ¿no? Ahora, ambos efectos tienden a cancelarse en los 1310 nanómetros, ¿no? Aquí la dispersión es cero, ¿no? Ahora hay unas gráficas que les voy a mostrar donde se ve, ¿no? Como la sumatoria de ambas dispersiones nos da 0 en los 1310, ¿no? Este es la representación gráfica de lo que ocurre dentro del núcleo de la fibra, ¿no? Diferentes longitudes de onda que viajan a velocidades diferentes y por tanto una llega en un tiempo distinto al de otra, ¿no? Y es lo que genera el ensanchamiento del pulso en la salida, en la recepción, ¿no? La dispersión cromática tiene una unidad de medida que es picosegundos sobre nanómetro por kilómetro, ¿no? ¿Entró? Sí. Ahora esto, por ejemplo, ¿cómo lo vemos? Esta es la hoja técnica de la fibra que usamos aquí, de Fiberhome G652D. Y acá podemos ver, ¿no? La dispersión en 1550 y 18 ps nanómetro por km, ¿no? Que es la unidad de medida que acabamos de revisar, que les mostraba en la lámina, ¿no? También acá esta ficha nos indica la dispersión en 1625, ¿no? 22 ps sobre nanómetro por kilómetro, ¿no? La dispersión, conforme aumenta la longitud de onda, va aumentando, ¿no? Gráficamente también lo vamos a poder entender, ¿no? Hay otros valores, como los que están aquí, que también les voy a especificar un poco más adelante, conforme vayamos revisando, ¿no? Ok, de las dos causas que habíamos revisado, la dispersión de guía de onda y la dispersión de material, la que incide más en la dispersión total, es decir, en la sumatoria de ambas dispersiones, es la dispersión del material, ¿no? Que es la que se menciona aquí. Esa es la que tiene
es la causa principal de la dispersión, ¿no? Y esto, como les decía, depende del material con el que se ha construido la fibra, ¿no? ¿Cuál es la causa? Que diferentes frecuencias viajan a diferentes velocidades, ¿no? Y la relación que hay con el índice de refracción que les mostré en la primera lámina, ¿no? La primera gráfica. Entonces, tenemos un pulso de entrada, ¿no? En este caso, una fuente láser DFB que trabaja en los 1550 nanómetros, ¿no? Y cuando le hacemos un zoom a este espectro, lo que vamos a tener es que está la longitud de onda central, pero también hay unas longitudes de ondas que acompañan, ¿no? Claro, longitudes de ondas laterales que acompañan este pulso, ¿no? Y esto es por dWdm. El segundo tipo de dispersión era, o la causa de dispersión, era la dispersión por guía de onda, ¿no? El día de ayer que revisamos diferentes parámetros de la fibra, tocamos el punto, dentro de esos de los que revisamos, vimos el punto del MFD, ¿no? Ahora, el MFD nos indicaba la distribución de la energía del pulso luminoso que se envía en el núcleo, ¿no? A través del núcleo. Entonces, vimos que hay una parte que viaja en el núcleo, pero también hay una pequeña parte que viaja por el cladding, ¿no? Lo que ocurre aquí es que tenemos un pulso de entrada, que es el que se muestra aquí en la imagen. Este es el núcleo, ¿no? Y este es el cladding. Tenemos el pulso de entrada y la distribución de la energía del pulso, ¿no? Va curvándolo. ¿Por qué? Porque el índice de refracción en el revestimiento era menor que en el núcleo. Entonces, por tanto, si el índice de refracción es menor, la luz aquí va a viajar más rápido. Y a la salida lo que vamos a tener es este impulso, está curvado, ¿no? Esto es lo que genera la dispersión por guía de onda, ¿no? La luz que viaja a través del revestimiento, ¿no? O cladding, claro, ¿no? Ayer vimos que eran 3 capas, ¿no? Núcleo, revestimiento y recubrimiento, ¿no? El buffer primario, ¿no? Ahora, en este gráfico, acá en el lado derecho, pueden verificar cómo va variando el MFD según la longitud de onda, ¿no? Para ondas cortas, casi toda la energía está concentrada en el núcleo, ¿no? Es poco lo que interviene dentro del cladding, ¿no? Cladding o revestimiento, ¿no? Para ondas medias va aumentando y para longitud de ondas más largas ya ocupa mayor parte del revestimiento, ¿no? Y aquí abajo está lo que les menciono, ¿no? La variación del MFE según la longitud de onda, ¿no? Finalmente, a modo de resumen, lo que ocurre es que si esta fuera una longitud de onda azul y esta una longitud de onda roja, por decirlo así, parten en un mismo punto, pero al viajar a velocidades diferentes, van a llegar, digamos, a la salida, a la recepción, en tiempos distintos, ¿no? Primero llegaría, en este caso, la lambda azul, por decirlo así, y luego llegaría la lambda roja, ¿no? Y eso es lo que a la salida va a generar el ensanchamiento del pulso, ¿no? Y mientras mayor distancia, esto también es importante tenerlo en cuenta, mayor distancia que recorra la luz, es decir, mayor longitud de fibra, mayor va a ser la dispersión finalmente, ¿no? Se va a notar más la diferencia en la llegada de los pulsos, ¿no? De las longitudes que comprenden el pulso. Ahora, aquí en el gráfico tenemos un pulso con todas sus longitudes de onda en fase, ¿no? Todo debidamente ordenado, armónico, pero a la salida ocurre esto, ¿no? En la recepción se presenta el desfase, ¿no? De las longitudes de onda, producto de lo que les mencionaba, ¿no? La dispersión cromática. Es decir, si nosotros transmitimos, ¿no? Un 1
1, 0, 1, 0, 1, y estos son los pulsos que representan los unos. A la salida lo que va a ocurrir es que va a haber un solapamiento debido al ensanchamiento de los pulsos. Y el receptor no va a poder decodificar la señal, ¿no? Pero va a presentar errores en la decodificación de la señal, ¿no? Aquí vamos a notar algo también, ¿no? La diferencia de espacio que hay entre los pulsos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un time slot de 125 microsegundos, ¿no? Para transmitir 2.5 Gbps, la distancia entre los pulsos va a ser mayor que si, por ejemplo, deseamos transmitir en 10 Gbps, ¿no? Se va acortando la distancia entre los pulsos. Si aumentamos la tasa de transferencia a 40 GB, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que esa distancia se reduce aún más. Entonces, si tenemos en cuenta la distancia, ¿no?, a la que queremos transmitir, lógico, ¿no? O sea, 40 GB es para enlaces troncales, ¿no? La distancia probablemente va a ser larga. A mayor distancia, mayor ensanchamiento. Y si los pulsos están separados ahora a una menor distancia, hay mayor probabilidad de que ocurra un solapamiento de la señal, ¿no? Mayor tasa de transferencia y larga distancia, hay una alta probabilidad de que ocurra un solapamiento y tengamos un problema debido a la dispersión, ¿no? Lo que les indicaba, a una tasa baja de transferencia es imperceptible, digamos, el ensanchamiento, ¿no? No va a existir un solapamiento entre las señales de salida, ¿no? En la salida no va a ocurrir eso, ¿no? Veamos un 1, un 0 y un 1 en la transmisión, y en la salida no vamos a tener inconvenientes, ¿no? Pero si usamos una alta tasa de transferencia, estos pulsos en la transmisión a la salida se van a terminar solapando, ¿no? Y va a generar la interferencia intersímbolos que le digo, ¿no? Esto va a generar errores en la recepción, ¿no? Esta es la gráfica que normalmente van a encontrar en la red o en la bibliografía, que es el versus de la dispersión contra la longitud de onda, ¿no? Esta gráfica corresponde a la fibra G652D. En ese caso, tenemos que la dispersión tiene valor 0 en 1310, ¿no? Ahora, si vemos la hoja técnica, ¿no? Nos dice que hay un rango, ¿no? Un rango donde la dispersión, ¿cuál es la longitud de onda donde la dispersión se hace 0? Nos señala un rango, ¿no? Entre 1300 y 1322. Y la tangente en ese punto es 0.092 picosegundos sobre nanómetro cuadrado por kilómetro, ¿no? Eso es lo que nos señala estos datos dentro de la ficha técnica, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no?, adelantándome un poco, no veo, quería mostrarles el valor en la G655, pero no lo veo en esta hoja técnica. Por acá voy a chequear una y se los muestro, ¿no? Pero ahí ocurre que el punto de dispersión 0 ha variado, ¿no?
Ahorita igual acá en las láminas lo vamos a poder revisar, ¿no? Entonces, tenemos que la dispersión total va a ser la suma de ambas componentes, ¿no? Que habíamos revisado, el material, la dispersión de material y la dispersión por guía de onda, ¿no? De ambas, la que tiene mayor incidencia es la dispersión de material, es la que más afecta en la sumatoria a la total, a la dispersión total, ¿no? Y en el caso de la fibra GC52D, ese punto donde la dispersión se hace cero es aquí en 1310, ¿no? Ahora, hay otra fibra que es la G653, donde la dispersión cero es aquí, en 1500, ¿no? Como en este punto, o sea, ya se tenía en cuenta que la dispersión afectaba a la tasa de transferencia, pero el problema en 1310 es que, acordémonos que la curva de atenuación teníamos un valor de atenuación más alto en 1310 que en 1500, ¿no? Acá digamos que esta atenuación baja favorece las comunicaciones, entonces lo que se buscó fue trasladar la dispersión cero también aquí a este punto, con la fibra G653, ¿no? Pero eso generó otros inconvenientes, ¿no? Sucede que hay un efecto no lineal conocido como FWM, que lo van a detallar más adelante, me parece, en los módulos donde justamente hablan de DWDM y de la parte electrónica en las comunicaciones ópticas. Esto de aquí, el efecto no lineal FWM, lo que genera es que las longitudes de onda que viajan en el pulso se terminen mezclando, y eso interfiere con la comunicación, ¿no? Entonces no resultó tener en este punto, en 1500, tener la dispersión cero, ¿no? No fue favorable a las comunicaciones. Luego es que sale la G655, ¿no? Que tiene su curva de dispersión total un poco más atrás, ¿no? La dispersión no llega a ser totalmente cero en ese punto. Entonces vamos a revisar que con este tipo de fibra podemos cubrir mayores distancias, ¿no? Tiene menor efecto la dispersión aquí, ¿no? Bien, entonces, aquí tenemos los estándares. La GC52 que les mencionaba, con la que podemos trabajar en 1550, la GC53 que ya es obsoleta ahorita, y a nosotros lo que bueno, estamos evaluando lo que nos va a servir para entender lo de la dispersión cromática, y la GC55, ¿no? Que está optimizada para trabajar en 1550, ¿no? Y utilizarla con DWDM, ¿no? Como dice acá, es non-cero, ¿no? O sea, no llega a hacerse, acá sí es cero, ¿no? La GC53 sí llega a tener dispersión cero en 1550. La G655 no llega a ser cero, ¿no? Tiene algo de dispersión, ¿no? Más o menos, si mal no, ahora lo vamos a ver, pero va entre 2 y 6. Creo que acá tengo el estándar, les voy a mostrar. Ya, y aquí podemos ver las diferentes curvas de dispersión según el estándar, ¿no? Entonces está G652 inicialmente, que viene a ser la de aquí, dispersión cero en 1310, ¿no? La G655, que está acá, ¿no? Sí. Y ahí vemos que la dispersión ha sufrido un corrimiento, ¿no? Ayer les mostré unos perfiles de índice de refracción. Como les indicaba, la dispersión de material no se puede modificar, ¿no? Porque ya es algo intrínseco, pero la dispersión por guía de onda sí puede ser alterada justamente modificando los perfiles de índice de refracción, ¿no?
Entonces, con ese cambio en los perfiles de índice de refracción es que logramos que la dispersión se desplace, ¿no? Ah, ya, ok. Acá tenemos, de acuerdo a estándar, G652, el rango en el que se encuentra la longitud de onda donde la dispersión va a ser cero, puede ser entre los 1300 y los 1324 de acuerdo a la norma ITU. La tangente para ese punto, que va a ser 0.092, menor o igual a 0.092, y la dispersión 17, ¿no? Picosegundos sobre nanómetro por km. Ahora, en las hojas técnicas de la fibra óptica, lo que vamos a encontrar es un valor de 18, ¿no? Sí. Sí. ¿No? Lo que lo mencionaba, 18, por ejemplo, para la fibra con la que trabajamos nosotros, Fiberhome. Esta es una de las hojas técnicas que les mostré ayer. En 1550 tenemos que 18 picosegundos sobre nanómetro por kilómetro. Ya se entiende por qué cuando aumenta la longitud de onda también aumenta la dispersión, ¿no? Ya hemos visto la gráfica cómo va, ¿no? Interesante, dice, ¿cómo se cambian los índices de reflexión? A ver. Digo que no se entiende bien eso, pero ¿cómo afecta el cambio de los índices? A ver, Interesante. a ver. ¿Cómo afecta el cambio? ¿Cómo se cambia? ¿Qué quiere decir con su pregunta? ¿Cómo se cambia? ¿Te refieres, Denis, al proceso de fabricación de la fibra? A ver, si no, porque ya son las 10, ¿no? Mientras me confirma Denis, por ejemplo, esta es otra fibra, GC52, donde vemos que la dispersión en la longitud de onda de 1550 también es menor o igual a 18 picosegundos sobre nanómetro por kilómetro, ¿no? Ah, es que dice que cómo se cambia el índice de reflexión. Dice, lo mencionaste tú, Sí, que las hay propiedades intrínsecas no se cambian pero otros índices sí. Sí, o sea, la dispersión del material por su composición no puede ser alterada, pero lo que se varía es el perfil de índice de refracción, ¿no? Ayer vimos que teníamos, por ejemplo, trabajamos el índice Step Index, ¿no? Por salto, el perfil de índice por salto, y el índice gradual, ¿no? Lo que ocurre, a ver, creo que aquí tengo la lámina, les voy a mostrar a qué me refería. Eso es lo que ocurre, ¿no? En las fibras de dispersión desplazada, ¿no? Los perfiles varían, ¿no? Y de acuerdo a ello es que podemos, no, acá a la mano, a ver, creo que no sé si tengo aquí el del perfil índice de la GC55 exactamente, pero si no también les voy a mostrar eso, un momentito, a ver. Raúl Núñez dice, en la dispersión de línea de onda, ¿cuál es el óptimo para que la luz no incida tanto en el clarín y evitar dispersión? ¿Cuál es el óptimo para que la luz no incida tanto en el clarín y aminorar la dispersión? A ver, hay dos preguntas. Voy a terminar me quedan unas cuantas láminas para acabar lo que era dispersión cromática.
Ya llegó el expositor del módulo 2. Entonces termino esto, lo revisamos y atendemos las consultas mejor para no extendernos demasiado. A ver, un momento. A ver, sí, Denis me habló de los perfiles, a ver. A ver, termino rápidamente y revisamos las preguntas y de ahí volvemos a ver si es que hay alguna duda o algún otro comentario, ¿sí? Para acabar. Entonces tenemos la fibra GC52, sí, creo que les está explicando que la longitud entre el rango de longitud en el que se debe encontrar la longitud de onda cero, ¿no? La tangente que les mostré, creo que les quería mostrar, a ver. Oye, bueno, este valor también se indica en la norma ITU, ¿no? Y la dispersión que les mencionaba, que en las hojas técnicas de los fabricantes la señalan como menor o igual a 18, ¿no? Para la longitud de 1550. En el caso de la GC55 A y C, la longitud de onda cero se encuentra en el rango de los 1530 y los 1565, ¿no? No se detalla en la norma, tampoco lo dice en la norma ITU, en la hoja técnica, que la tengo aquí también, no nos indica el slope, ¿no? Pero sí nos da unos valores que van entre el 1 y el 10. Creo que les había dicho 2 y 6. 2 y 6 he visto en las hojas técnicas de los fabricantes. Ahora, de acuerdo a la tasa de transferencia, ¿no? 2.5, 10 y 40, hay una dispersión máxima permitida, ¿no? En 1550. 1550 porque trabajamos en DWDM, ¿no? Estos valores son 18.817 picosegundos sobre nanómetros, 1.176 picosegundos sobre nanómetro y 73.5 picosegundos por nanómetro. Las máximas longitudes que podemos cubrir según el tipo de fibra para estas tasas de transferencia. A ver. Sí, GC52D, correcto. Sí, sí, José. Sí, Jorge, correcto. Ahora, sí, o sea, sí, es GC52D. Ahora les voy a mostrar, acá tengo, como les digo, nos ha quedado corto el tiempo para cubrir todo lo que les quería mostrar. No voy a poder ya hablarles de la dispersión por modo de polarización, pero creo que podemos ver las fichas técnicas de las fibras como para cerrar esta parte, ¿no? Del módulo 1. Entonces, en GC55, por ejemplo, varía la distancia que podemos cubrir, ¿no? Para estas tasas de transferencia, ¿no? En 2.5, por ejemplo, si nos guiamos de la máxima dispersión permitida, podemos llegar a cubrir 4.700 kilómetros, ¿no? Todo esto es teórico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de 40 gigas, ¿qué problema hay? En GC52D, la distancia máxima que podemos cubrir es 5 kilómetros. En ese caso, para la GC55, la distancia que podemos cubrir es 20 kilómetros. Entonces, quizás lo que se están preguntando ahorita es, la red dorsal trabaja con G652D, toda la red dorsal. Nosotros no tenemos en la red tramos con G655. Entonces la pregunta, y los enlaces que tenemos llegan a 100 gigas. Entonces la pregunta, como les digo, debe ser, ¿y cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para transmitir los 100 gigas si por el tipo de fibra que estamos empleando no estaríamos cumpliendo los requisitos de la dispersión, ¿no?
Entonces, un momento. Ya, este es el cálculo de la lámina anterior, ¿no? ¿Cómo llegamos a esos resultados para GC52, ¿no? Teníamos que para una tasa de 2.5 Gbps en 1550, el valor máximo permitido era 18.817, ¿no? Esto lo dividimos entre el valor de dispersión máxima, dispersión cromática máxima, ¿no? Que viene a ser 18 por las hojas técnicas, y eso nos da los 1000 kilómetros, ¿no? Entonces ahí no había problema, podemos cubrir esa distancia con esta tasa de transferencia, porque acuérdense que hay una relación entre la distancia que cubrimos, la tasa de transferencia que empleamos y la dispersión, ¿no? Las tres están involucradas. Si aumentamos la tasa de transferencia, la distancia se va a ver afectada, disminuye, ¿no? Baja a 65. El cálculo es el mismo, la dispersión máxima permitida para evitar que haya interferencias. El valor de la dispersión cromática, de acuerdo a la hoja técnica, máximo es 18 picosegundos, máximo, ¿no? Entonces, esta distancia es posible cubrirla con GC52, pero hay que usar, en la parte electrónica, hay que usar módulos DCM, ¿no? Módulos de dispersión cromática. Entonces, por eso es que nosotros podemos cubrir una distancia mayor con una tasa de transferencia elevada, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí se hace el cálculo para una tasa de transferencia de 40 gigas, ¿no? Realizamos la misma operación, el valor máximo permitido de dispersión sería 73.5, la dispersión máxima para GC52 es 18, entonces nos da un valor de 4. Aquí la conclusión es que deberíamos usar G655, pero nosotros aquí en la red dorsal hay unas tarjetas que usamos que son las 260 SCX2, que son las tarjetas de 100 GB. Estas tarjetas usan una tecnología que se conoce como transmisión coherente, donde no le da la responsabilidad, digamos, al cable, ¿no? Sino que ya se usa otro tipo de modulación para lograr enviar las 100 GB, y con esa tecnología es que se quiere llegar, o se espera llegar a las 400 GB a través del cable, ¿no? Ajá. Sí, José, justo yo había dejado esa parte para la última lámina, porque esta es la última lámina de dispersión cromática, porque sí, ¿no? Uno se pregunta, cuando hace los cálculos, si solo nos guiamos del cable, no estaríamos llegando a las tasas con las que trabajamos en la red dorsal, ¿no? Entonces ahí viene el interrogante, oye, pero si con los cálculos de la hoja técnica no llegamos a esas tasas de transferencia, ¿cómo es que nosotros lo estamos realizando, ¿no? Entonces ya ahí tenemos que apoyarnos en la parte electrónica, ¿no? Los módulos, compensadores de dispersión cromática y estas tarjetas de transmisión coherente que usamos, ¿no? Son equipamiento Nokia. En el caso, claro, ahora esas tarjetas de 100 GB tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, si lo que limita, digamos, es el tema económico, ¿no? Te eleva el presupuesto, usar esas tarjetas te eleva el presupuesto, tienes que invertir en electrónica, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un enlace en el diseño, tú ves que el enlace no va a ser tan largo, quizás es más conveniente, al lugar de comprar la tarjetería, podrías invertir, digamos, en la GC55, que es un poco más cara, pero ya no tendrías que emplear electrónica para hacer la compensación cromática, ¿no? Esta última lámina, tengo unas láminas más. Los módulos de diseño son pasivos. no son pasivos. Ya, a ver, voy a terminar esta lámina, ¿ya? Le dejo en la presentación, les voy a dejar este cuadro que son los valores recomendados para dispersión cromática, las tasas de transferencia, la tolerancia permitida, que es con lo que hemos hecho los cálculos, y las longitudes que se pueden cubrir con GC52 y GC55, ¿no?
Esta es la gráfica de la fibra de dispersión cero, y ya se la dejo para que la puedan revisar. El corrimiento que les comenté y lo que varía, que es la dispersión de guía de onda. Y acá es un comparativo, ¿no? La G652, la G653 y la G655. Dice, cuando dice el costo de la inversión, ¿es conveniente el uso de los módulos electrónicos compensadores o usar G655? Depende de la distancia que querramos cubrir, ¿no? Si con el cálculo que hemos hecho el enlace, por ejemplo, es de 10 kilómetros, lo ideal sería trabajar con G655, ¿no? Esas tarjetas compensadoras, por ejemplo, la que es de transmisión coherente, que es de 100 gigas, está alrededor de los $100.000, ¿no? Entonces, son caras, ¿no? Tienes que ponerlas en ambos extremos. Entonces ya te eleva el costo por el tipo de fibra, más la tarjetería, ya complica, ¿no? Si la distancia la podemos cubrir con G655, lo ideal sería trabajar nada más en la fibra y evitar el gasto en la parte electrónica, ¿no? Y de ahí ya venían las láminas de la parte de dispersión por modo de polarización, ¿no? Pero nos ha ganado el tiempo. Igual, estos puntos, yo me he adelantado un poco, pero he tratado de verlo de manera rápida con ustedes, pero esto lo van a ver en la parte de sistemas ópticos, me parece. Ahí tocan la dispersión cromática y también tocan la dispersión por modo de polarización, ¿no? Ya un poco más a detalle porque lo va a ver la parte de ingeniería, ¿no? Les voy a pasar, antes de que acabe, les he pasado ahorita, les estoy pasando el PDF de la presentación. Como me dijeron que habían algunas láminas que no les figuraba en la que ustedes tenían, se los estoy compartiendo ahorita actualizado, ¿no? Aparte, hay unas láminas finales también del tipo de fibra, los estándares y un detalle de la fibra anti-tracking también, ¿no? Que está al final, ya por tiempo no vamos a poder verlo, ¿no? Pero los había puesto ahí por si acaso avanzáramos y nos daba, lo mencionábamos, ¿no? Porque acá en la red dorsal usamos el tipo de fibra AT también, ¿no? AT y PE, como les mencioné, ¿no? Igual lo van a revisar en módulos más adelante, me parece. Bueno, Denis, please. Respecto a cómo evoluciona, te dijo que cómo se cambia los índices de reflexión, mencionó que las propiedades intrínsecas no se cambian, pero otros índices sí. Menciona, ¿no? De los índices de reflexión, Denis, luego cerramos. Personas al ingresar. Denis Lezama, ok. ¿Cómo se cambian los índices de refracción? Sí, en el proceso de fabricación, ¿no? Se va dopando la fibra con diversas sustancias y eso es lo que va alterando el índice, ¿no? Bien, entonces,
Bien. Entonces, conmigo, silencio, sí, conmigo terminaríamos ya el módulo 1. Voy a dar pase ya al módulo 2, que lo van a ver mis compañeros, 3, perdón, porque el 2 era laboratorio. Módulo 3. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Si pudieran prender sus cámaras para despedirme de ustedes. Muchas gracias más bien por la audiencia y por las preguntas que han ido haciendo. Voy a pasar a dejarlos con Daniel Cáceres y con Carla Sevilla, que están a cargo del módulo 3, que es módulo de instalación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado y que haya sido de ayuda en la información que les sigo brindando, ¿no? Aprovechamos para pasar lista también. A ver. Luis Amorós. No está, no está, ¿no? Dani, préstame tu lapicero, por favor. Ya, Luis Amorós no está. Miguel Armas. Presente. Presente. Jorge Briceño. Presente también. Presente. Castro. Ah, bien, presente. Luis Félix. Presente, presente. Johnny Girón. Presente. Roger Guardia. Presente. José Hurtado. Todo presente. Rubén Isla, también lo he visto. Arnold Jacinto, también. Denis, Presente. sí, también. Milton Loja. Presente. Freddy Miranda. Presente. Víctor Núñez, también lo he visto. Carlos Rodríguez. Presente. Juan Ruiz. Buenos días. También Evelio. Presente. Evelio Vázquez, presente. Marco Vázquez. Presente. Jan Belis. Presente. José Vidal. Que también está. Presente. Giancarlo Vilela. Presente. Enzi Villafuerte. Presente. Rosario Yupanqui. Presente. Renzo Segarra. Presente. Ya. Listo, estimados. Muchas gracias. Espero haber aportado algo al conocimiento que ustedes ya tenían, ¿no? Por ahí quizás les comparto la lámina también por si hay alguna... quieren revisarlo después y puedan adquirir quizás algún dato de valor, ¿no? Ya revisándolo con calma, ¿no? Bien, muchas gracias a todos. Listo, gracias. Paso a dejarlos ahorita con Daniel. Gracias. ¿No? Sí. No está en su casa. Bueno, les pido, sí.
Gracias.